Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre la emberracada que se pegó el senador Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República este miércoles 16 de octubre, después de que el senador Wilson Arias del Polo Democrático le recordara con un video lo que él pensaba sobre el tema laboral cuando era presidente de la República y lo que quieren hacer hoy en día junto a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático con las reformas pensionales y laborales en el país. Colombianos, para ponerlos en contexto, Álvaro Uribe hizo unas propuestas nuevas de supuestamente reducir la jornada laboral de los trabajadores, entre otras, y dice este artículo: Uribe lanza propuesta para que colombianos dejen de trabajar tanto. El expresidente ya se había referido a la posibilidad de reducir la jornada laboral en Colombia, sin embargo, no había detallado el plan de su partido. Este miércoles, Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de Twitter cuál es la idea que tiene para mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia. El tema va más allá de la creación de una prima adicional para la mayoría de ellos. Uribe propone que los trabajadores en Colombia ya no trabajen 48 horas semanales como funciona actualmente, sino 45 y con el mismo salario mensual. Para tener una economía fraterna, sin odio de clases, sin egoísmos, Estado austero, señala el expresidente en su cuenta en esa red social. Según Uribe, esto ayudará para que haya empresas vigorosas en el país y que los trabajadores puedan dignificar su existencia. Puro populismo barato el que quiere hacer Álvaro Uribe. Ello implicará que haya más tiempo para la familia, para la educación, para el deporte, para la cultura, agregó el expresidente. Sin embargo, cuando fue presidente y congresista, lo que hizo fue aumentar la jornada laboral, eliminar las horas extras y pedirle a la gente que trabajara mucho más. Por eso le recordaron un video que hay de él cuando era presidente de la República, pero hoy sale con este populismo barato porque estamos a puertas de unas elecciones regionales y ellos tienen que demostrar que pueden ganar alcaldías, gobernaciones y seguir mandando en este país, además con la presidencia de la República. Y miren el cinismo de este video que publicó en su cuenta de Twitter. Hoy, estimados ciudadanos, algunas de nuestras propuestas laborales para tener una economía fraterna, sin odio de clase, sin egoísmo. Estado austero. Reducir los impuestos de las empresas para que crezcan, generen empleo de calidad. Una prima adicional para los trabajadores. Empresas vigorosas creciendo, los trabajadores que puedan dignificar su existencia. Reducir la jornada de trabajo de 48 a 45 horas con el mismo salario mensual, sin reducir el salario. Y ello implicará que haya más tiempo para la familia, para la educación, para el deporte, para la cultura. Permitir que los estudiantes puedan ser laboralmente contratados por horas y por días, sin reducir el salario. Todo esto para una economía fraterna. Algunas de sus propuestas en ese sentido son populismo que anteriormente, cuando era presidente y congresista, lo que hizo fue atacar a los trabajadores y hoy sale a decir que él es amigo de todos los trabajadores en el país, cuando lo que quieren hacer en Colombia junto al gobierno y Luis Carlos Sarmiento Angulo es acabar a los trabajadores, es más, para que no se pensionen privatizando Colpensiones y ayudando a que los fondos privados de pensiones, que son manejados en un gran porcentaje por Sarmiento Angulo, entre otros empresarios, se llenen más de plata a costa de los trabajadores que nunca se van a pensionar. Y ese tema de que los menores de 25 años vayan a devengar un salario que equivale al 75% del salario mínimo legal mensual vigente, lo único que busca es esclavizar a los jóvenes colombianos. Y también piensan pagar por horas a los trabajadores para que no haya contrato laboral indefinido y así los puedan esclavizar y utilizarlos cuando se les dé la gana y las personas no tengan estabilidad laboral en Colombia. Pero menos mal tenemos en el Congreso de la República senadores que nos representan muy bien y el senador Wilson Arias le cantó la tabla a Álvaro Uribe Vélez por lo que quieren hacer con el país con esas reformas laborales y pensionales. Vamos a escuchar una parte de su magistral intervención este miércoles 16 de octubre en el Congreso de la República. El doctor Wilson Arias por el Polo Democrático. 10 minutos. Gracias, presidente. Quiero, dadas las discusiones que se han dado y antes de presentar ponencia, referirme a algunos de los puntos que me parecen que son nodales de la discusión. Quiero empezar por aquella que dice que vamos a tener reformas pensional, salarial, laboral y probablemente otras medidas asociadas a lo que han llamado en Ecuador el paquetazo económico. Y destacar en esta primera intervención la similitud de la situación colombiana con la argentina, con la ecuatoriana, entre otras, con una presencia muy importante del Fondo Monetario Internacional. Asunto sobre el cual hay perfecta continuidad
entre el gobierno de Santos, que preservará las condiciones, y el gobierno de Duque, que va a desarrollar una política marcadamente cercana a la influencia del Fondo Monetario y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros, para mencionar de entrada algunas discusiones. Voy a presentar un video referido para introducir la discusión sobre reformas laborales y pensionales. Vean este video, por favor, de la intervención que hacía el doctor Álvaro Uribe, por entonces presidente de la República, acerca del asunto laboral y la jornada laboral, discusión tan en boga por estos días. Por favor, el video. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A Colombia la está matando la pereza. No me la repita. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño. No me la repitan, por favor, párenla ya, porque la verdad es que ofende a la inteligencia de los trabajadores colombianos y al país. ¿A quién le creemos? ¿Al Álvaro Uribe de hoy, que dice que hay que rebajar la jornada laboral para compartir con la familia? ¿Al Álvaro Uribe, presidente, que decía que a Colombia la mata la pereza y hay que prolongar la jornada de trabajo? Eso es lo que dice explícitamente, en demérito de los otros. ¿O le creemos? Permítame, por favor. Permítame. Doctor Uribe, por favor, atienda. Y adicionalmente, al Álvaro Uribe de los 90, que nos aplicó la reforma laboral, lo que fue copartícipe de la reforma laboral y pensional de entonces. Creo que hay que creerle a los tres. Esta es mi discusión. Y en materia pensional hay que creerle también al Álvaro Uribe de esas otroras épocas y las actuales. Y a Luis Carlos Sarmiento de unas y otras épocas. Porque todas tienen un signo común, aunque algunas hablen de prolongar la jornada y otras de reducir la jornada. Y el asunto se reduce a lo que los teóricos llaman, voy a ponerlo en esos terminachos, pero lo trato de explicar, el tema de la plusvalía absoluta. Usted explota más la fuerza laboral, aumentando la jornada laboral, pero también reduciendo el salario. Y hay varias formas de reducir el salario en beneficio de otro sector, del capital. Una, por ejemplo, muy socorrida en unas épocas, aumentar el salario por debajo del índice de inflación y por debajo de los índices del precio al productor. Hay una evidente demérito del salario en términos de formación bruta de capital, comparado con la formación bruta de capital. Pero también se puede hacer por la vía, por ejemplo, de decidir que yo aumento la versión legal de la jornada diurna, con lo cual al final de mes los trabajadores que antes devengaban distinto trabajando la jornada nocturna tienen una menor compensación salarial, derivan un mejor salario, luego hay mayor rentabilidad del capital. Pero también se puede hacer como se propone ahora, pagándole por horas miserables por debajo del salario mínimo a los jóvenes y a los nuevos trabajadores, y logrando que mediante ese tipo de contratación la seguridad social bastante precaria de hoy ya no sea pagada por el conjunto de trabajadores y empresarios, sino que lo pague el conjunto de la sociedad a través de los beneficios económicos periódicos, de modo que lo que vamos a tener inexorablemente es que si se aprueba esa reforma, mañana la mayoría de los empleadores van a conducir la contratación a aquella por horas, por debajo del mínimo. Es más, pueden perfectamente distribuir el mismo salario mínimo dedicado hoy a un trabajador a medias jornadas de 2 trabajadores, y por ese solo hecho, sin mermar nominalmente el salario, deja de pagar la misma seguridad social y obtiene una ganancia adicional. Luego esa propuesta lo que va a conducir es a lo mismo que condujo, por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios que se prometían para sectores muy localizados del mundo de la producción y hoy son los que se han generalizado. El senador Wilson le recordó al uribismo y al gobierno Iván Duque que el FMI quiere hacer lo mismo en Colombia junto a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que lo que intentaron hacer en Ecuador con Lenín Moreno, pero que los indígenas y el pueblo se levantó para no dejar que lo hicieran. Pero es que estamos en Colombia, donde los ciudadanos ni se dan por enterado de qué es lo que están haciendo con nosotros
nosotros en cuanto a las reformas que proponen estos grandes empresarios o grupos empresariales y las reformas que proponen el uribismo para beneficiar a esos grandes empresarios y multimillonarios de nuestro país con todo este tipo de reformas, y nadie sale a las calles a protestar ni a manifestarse, pero por lo menos tenemos a estos senadores que tienen los pantalones bien puestos para decirle las verdades a Uribe y al gobierno y a todos los poderosos de este país. Y miren cómo es que le cantó la tabla en la cara a Álvaro Uribe, en la cara a los senadores del Centro Democrático y ante todo el país el senador Wilson Arias. Eso es lo que quiere Uribe con su propuesta. Eso es lo que quiere Uribe hoy con su propuesta de reforma laboral. ¿Qué le han hecho, doctor Uribe, los jóvenes a usted? ¿Qué le ha hecho la juventud colombiana al Centro Democrático para que atente de esta manera contra sus intereses? Pues bien, ellos... Un minuto, senador. A lo que asistimos es a la continuidad de la receta del Fondo Monetario Internacional que paquetazo tras paquetazo desde hace décadas aplica de manera inclemente sobre los colombianos, y en buena medida, ya volveré en la ponencia sobre el tema, tantas veces cuando se necesite, doctor Uribe, para demostrar cuál es su comportamiento antiobrero y particularmente contra la juventud en este periodo de la vida nacional colombiana. Gracias, presidente. Y esas verdades que le dijeron al senador Uribe le tocaron las heridas y respondió de una manera vehemente y contraria a lo que había dicho Wilson Arias, pero con rabia porque más adelante los miembros del Centro Democrático encabezados por Álvaro Uribe Vélez increparon e intimidaron al senador Arias en los pasillos a escondidas de los medios de comunicación en el Congreso de la República. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Uribe después de esa intervención. Por eso hemos propuesto reducir la jornada de trabajo y facilitarle a los estudiantes que necesitan trabajar que los puedan contratar por horas y por días. Colombianos, es mentiras. Nunca propuse aumentar la jornada de trabajo. Era una propuesta dirigida a mi persona y a los ministros, estimados ciudadanos. Era lo que de ahí se derivaba, o eso se derivaba de algo que dio aquellos 8 años. Trabajar, trabajar, trabajar. Gracias, señor presidente. Ustedes pueden ver claramente que en el video que muestra Wilson Arias, él dice que a Colombia la está matando la pereza, no que al presidente Uribe, no que a los ministros de Uribe los estaba matando la pereza, sino a Colombia, y que en el tema laboral en el país había que recortar la jornada de sueño y aumentar la jornada laboral. Que no nos venga a meter cuentos el senador Uribe a los colombianos. Pero lamentablemente después de todo eso, como les decía, en los pasillos del Congreso de la República, los miembros del Centro Democrático encabezados por Álvaro Uribe increparon e intimidaron al senador Wilson Arias Castillo, que les había cantado la tabla anteriormente en el recinto del Senado, y actuando como todos unos violentos, empezando también por Carlos Felipe Mejía, que es un senador que no va a argumentar al Congreso de la República, sino a gritar, a insultar. Empezaron a atacar verbalmente y casi que físicamente a este senador en los pasillos del Capitolio. Esta es la denuncia que realizó ante los medios Wilson Arias. Momentos distintos. Primero, el senador Mejía y el propio Álvaro Uribe responden cuando yo estoy haciendo mi exposición como vocero del Polo. Y después de esas cosas que ya se volvieron costumbre, se volvió paisaje que le griten a uno cuando está en ponencia, y que el doctor Mejía lo haga de manera energúmena después, terminada la presentación, a raíz de que presenté un video donde demuestro que Álvaro Uribe sí ha procurado pues, hablar de que se prolongue la jornada de trabajo, en fin, es otra discusión. Molesta mucho al Centro Democrático eso, que es una evidencia, es un video de evidencia. Entonces el doctor Mejía se da el lujo de irse hasta como a merodear por nuestro espacio, es una cosa muy un poquito animalesca allí y termina, creo yo, una actitud provocadora donde se le responde pues que se vaya para su curul. Pero lo segundo que ocurre es que yo voy a entregarle una maleta, sacaron a los asesores, decían que el ambiente estaba perturbado por los asesores, no es verdad. Eran los parlamentarios los que estábamos propiciando cualquier tipo de desorden. Voy a entregar la maleta y entonces, extrañamente, pues soy alcanzado por los señores del Centro Democrático, encabezados por Álvaro Uribe, espetando y gritando de una manera, pues, creo yo, de muy malas formas, ¿no? Me preocupa que se vaya como escalando esas malas formas y que algunos de nosotros vamos a tener que andar como corridos en los pasillos a la espera de que alguien del Centro Democrático nos aborde en términos energúmenos. Esa no puede ser la forma como se aborda el debate en el Congreso de la República. ¿Hubo empujones de parte de los presidentes de usted? No, hubo manifestaciones supremamente
violentas verbales, de grito, de altanería, de acercarme mucho su cuerpo, pues para gritar lo que él quería decir, cuando pudo decirlo de otra manera, pero además esperaba no hacerlo en un pasillo, pues en la oscuridad de un pasillo donde no nos vean los medios de comunicación. Me parece absurdo. Podemos discutirlo en la plenaria con mucha más tranquilidad, con criterios muy distintos, seguramente con momentos de fuerza, pero sin que trascienda a una forma pues que me parece ya que es absurdamente provocadora. No acepto las provocaciones de Álvaro Uribe y su grupo que me atalayan en los pasillos del Congreso para recriminarme lo que no pueden contradecirme en sana lógica y en inteligencia en el debate. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video, dejen un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Nos vemos en el próximo, adiós.